Pues hoy quiero compartirles en esta tarde, y espero ir lo más rápido que pueda, acerca del acontecimiento previo a la resurrección de Cristo, una semana antes, que es lo que en el cristianismo se le llama la semana o el domingo de Ramos, porque fue el día en que las multitudes tendieron sus ramas y sus mantos ante la llegada de Jesús. Este acontecimiento fue profetizado por el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, y Jesús vino a cumplir todas las profecías, y esta es una de las profecías que cumplió Jesús. Por eso creemos que Jesús es el Salvador del mundo, el Mesías prometido, porque cientos años antes de que Cristo viniera, se habló de Él, y cada profecía que se dijo de Él, se cumplió al pie de la letra, y esta fue una de ellas. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ese día se cumplió esa profecía. No fue ni antes ni después. Jesús siempre dijo: cuando llegue mi hora, cuando llegue mi hora. Y ese día llegó la hora en que Jesucristo tenía que presentarse públicamente como el Mesías. Se había oído hablar de que Él era el Mesías. Algunos creyeron ya que Él era el Mesías, pero públicamente Él no se manifestaba. De hecho, Él sanaba a los enfermos y normalmente no quería mucha publicidad. Cuando sanaba a los enfermos les decía: vayan, pero no le digan a nadie. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Porque de alguna manera el Señor no quería acelerar los tiempos en los que Él iba a cumplir su propósito aquí sobre la tierra de morir en la cruz. Porque si se escuchaba de que Él sanaba y se seguía escuchando y escuchando, la misma gente lo hubiera levantado como rey. Pero el Señor estaba esperando el tiempo para Él manifestarse públicamente ante el pueblo judío. Ahora, previo a ese acontecimiento sucedieron varias cosas. Si usted va un poquito hacia atrás en las Escrituras, se encontrará de que Jesús resucita a Lázaro. Y eso le dio una fama impresionante. Imagínense, resucitó a un muerto que tenía 4 días. Y el Señor se para enfrente de la tumba y le dice: Lázaro, sal fuera. Y salió Lázaro. O sea, la fama, la noticia empezó a correr como pólvora, de una manera impresionante, lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Obviamente los principales y los sacerdotes y fariseos, cuando vieron que Lázaro resucita y ven a Lázaro sentado, pues empezaron a tener miedo de que la gente se le fuera con Jesús. Y de hecho, algunos se empezaron a ir con Jesús, al grado que planearon matarlo. Y no solamente matar a Jesús, querían matar también a Lázaro. Querían acabar con la evidencia del milagro que Jesús había realizado. Encontramos, después de que Jesús resucita a Lázaro, a María, la hermana de Lázaro, ungiendo los pies del Señor. La gente comenzó a llegar a Jerusalén, porque en esos días eran días de fiesta. De hecho, había una celebración o una ceremonia de purificación previo al comienzo de la Pascua judía. Entonces, en esos días la gente subía a Jerusalén. Multitudes subían a Jerusalén. Muchos quieren ver a Jesús. Han oído que sana, que trae un mensaje, que confronta a los religiosos, que resucita a los muertos. Jesús está en su mejor momento. Jesús está en la cúspide de su ministerio. La gente se amontona para oírle, pero Jesús sabía que había llegado el momento de comenzar a concluir la carrera, o el plan, o el propósito por el cual el Padre le había enviado y que le había asignado que hiciese. Ahora el Señor se dirige a Jerusalén. Él va a Jerusalén. Y mientras Él va, desde que inicia su recorrido hasta donde voy a terminar el mensaje hoy, que fue la segunda vez que fue al templo, acontecieron varias cosas que Jesús observó y que creo que hoy en día Señor Jesús sigue observando. El Señor Jesús observó la condición de la gente que le seguía, la condición de la ciudad a la que se dirigía, la condición del templo que estaba en la ciudad, que no era la condición en que debería de estar. Observó la condición de la gente, la condición de la ciudad, la condición del templo, y entonces el Señor se dio cuenta que debería hacer algo. Y yo quiero explicarle así muy rápidamente qué observó hablando de la condición de las personas. En la escena que ahorita vamos a leer, dice la Biblia que había multitudes, ¿sí?
multitudes que estaban esperando en el Mesías, que lo veían como un caudillo, como un libertador, como el que iba a salvar a Israel del imperio romano. Esa era la idea general de todos los judíos. Y leamos Lucas capítulo 19, versículo 28 al 40. Y dice: dicho esto, iba subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare por qué le desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ahora yo quiero que note: toda la multitud. Diga conmigo: toda la multitud. O sea, lo que yo entiendo es que no hubo ahí alguien que no cantara eso. No hubo alguien ahí que tuviera su boca cerrada. Toda la multitud empezó a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de la multitud, los cuales eran los fariseos, le dijeron a Jesús: reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y si usted va al Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículo 9 y 10, recuerde que la historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén aparece en los 4 evangelios: Mateo 21, en Marcos 11, en Lucas 19 y Juan capítulo 12. Si Dios dejó esa historia, si Dios dejó ese evento muy bien registrados, porque hay mucho que aprender. ¿Usted lo cree así? Y dice Marcos 11, 9 y 10 que la gente gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Por lo que yo veo aquí, la gente se alegró, echaron sus mantos sobre el pollino, suben a Jesús encima, se gozaron, alabaron a Dios, daban voces por las maravillas que habían visto y declaraban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y decimos que lo reconocieron como Mesías porque Jesús estaba cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y Mateo 21, 8 dice que, o habla que ahí estaba presente una multitud que era muy numerosa. Y la multitud, dice, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Pero entonces, ¿qué es lo que Jesús ve ahí? Jesús ve la condición de toda esa multitud, lo que ellos estaban haciendo. Y encontró Jesús ahí gente con diferentes motivaciones, con diferentes propósitos, que aunque todos cantaban lo mismo, el corazón de todos no era el mismo. Por ejemplo, encontramos la condición de discípulos, los que eran verdaderamente discípulos del Señor, entre los cuales estaban los 12, y algunos otros discípulos que no fueron contados entre los 12, pero que seguían a Jesús para oír su palabra. Y allí estaban esos 12. Esos caracterizan a la gente que le obedece, como los hermanos de la 1 de la tarde en Castillo del Rey La Fe. Y desperté. Perdón. Estaba la gente que obedece a Cristo, como los que vienen a la 1 de la tarde. Amén. Eso mismo les dije a los de las 10:30 y a los de las 8, ¿ok? Pero estaban la gente obediente. Imagínese usted que yo ahorita le dijera a alguno de ustedes: oye, Israel, fíjate que ahí en la colonia enfrente hay una casa, la casa de la calle Perico de los Palotes, 329, y en esa calle hay un carro Mercedes-Benz. Vas a ir por él, te lo traes, y si te preguntan, les vas a decir: el pastor de ahí de la esquina, de la fe, lo necesita. Irías, Israel. Qué difícil atender ese llamado, ¿no es cierto? Qué complicado.
Pero cuando hay gente obediente, no le anda pidiendo a Jesús razones. Porque es muy probable que yo le hubiera dicho, al menos yo, no sé si usted, Señor, pero ¿qué me van a decir? ¿Voy a ser el oso ahí? ¿Y en el peligro y me acusen de rata, de 2 patas? Señor, ¿qué pasa? Pero ¿sabes una cosa? En la vida, Dios nos va a mandar cosas en las cuales nuestra mente no vamos a alcanzar a razonarlas. Pero el verdadero obediente obedece al Señor aún sin entender las cosas. Amén. No era lógico, no era razonable, estaba fuera de lugar, pero Dios en ese momento, Jesús, estaba probando su obediencia. Y dentro de la gente que estaba en la multitud, en la cual también estaban incluidos sus discípulos, Él encontró gente obediente. Quiera el Señor que todos nosotros seamos gente obediente. Yo recuerdo en una ocasión cuando estaba mi hijo más pequeño, yo estaba pues discutiendo con él, enseñándole, y me decía, papá, es que no entiendo por qué tú me pides eso. Y yo por dentro, no te hagas. Sí entiendes, pero te haces el que no entiendes para no hacerlo. Y yo estaba en esa posición de que sí lo entiende, pero se está haciendo guaje para no obedecerme. Y le decía, no, mijito, sí entiende. Y en eso el Espíritu Santo me habló y dijo, no entiende. Y luego de repente dije, pues sí. Y casi oí el Espíritu que me dijo, mira, tú eres un cuarentón y tu hijo solamente tiene 14 años. Él no va a entender cosas que tú le estás diciendo. Tienes que cambiar la estrategia. Y dije, ay caray, pues perdóname, Señor. Y entonces le hablo a mi hijo y le digo, a ver, hijo, ven, ya entendí que no entiendes. ¿Sí es cierto, hijo? ¿Cómo yo quiero que tú entiendas lo que yo a mi edad entiendo? Si tú tienes una edad más pequeña. Perdóname, hijo. Perdóname, porque te estoy pidiendo que entiendas algo que yo apenas pensé entender hace poquito. Y de pronto el Espíritu Santo habló a mi vida. Ahora dile, aunque no me entiendas, obedéceme. ¿Sí me explico? Aunque no me entiendas, obedéceme. Porque al final yo soy tu padre y como yo sí entiendo lo que tú no entiendes, te quiero proteger de lo que no entiendes, que yo sí entiendo. Y eso mismo hace el Señor con nosotros. Dios nos quiere proteger de lo que no entendemos, que Él sí entiende. Porque Él es sabio. Amén. Porque Él conoce todas las cosas. Él conoce el futuro, Él conoce el pasado, Él conoce el presente, Él conoce lo que va a venir. Él tiene el control de todas las cosas. Así es de que cuando Dios dice, usted hace. Amén. Esa es la condición que Jesús observó en algunos. Pero también observó la condición de los seguidores. Había seguidores. Pero entre esos seguidores había seguidores, pero no creyentes. Seguían a Jesús, pero realmente no creían en Él, porque realmente el que cree, obedece. Usted no puede decir que tiene fe y no obedecer. Porque si tiene fe y Dios manda algo y no lo obedece, entonces sería un rebelde. Y si no es rebelde y Dios manda algo y no lo hago, entonces no tengo fe. Y en esa multitud el Señor encontró personas que le seguían, pero que no eran obedientes, en la condición de seguidores. Había otros seguidores, pero no comprometidos. Ellos gritaban, Hosana, salva ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tenían el interés y el deseo de que Cristo fuese su caudillo, fuese su rey, fuese su libertador, pero no querían que fuese su Señor y su Salvador. Y así hay personas que creen, pero no se comprometen. Había también los que yo podría llamar los seguidores políticos. ¿Quiénes eran ellos? Los que seguían a Jesús porque tenía cualidades de ser un líder o de ser un Mesías que los podía libertar del yugo romano. Y era la razón por la que lo seguían. Todos gritaron Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Creían en Él como el Salvador, pero únicamente en el aspecto físico, en el aspecto político, no en el aspecto espiritual. Lo veían como alguien que podía, vuelvo a repetirlo, librarlos del yugo romano, un Mesías que los llevaría a rebelarse contra Roma y los libraría de su yugo.
Tenemos también a los seguidores. Jesús observó a los seguidores imitadores. ¿Quiénes eran estos? Bueno, los que se sentirían contagiados por el entusiasmo popular y actuaban simplemente por imitación. Y estaban por otro lado los seguidores circunstanciales. Estaban de paso. Habían ido a Jerusalén como cada año y ese día tocó que Jesús entra. Y circunstancialmente estaban ahí. Amados, hoy en día Dios observa a su iglesia. Y en muchas de las ocasiones encuentra este tipo de seguidores. Hoy en día encontramos muchos que están en la condición de discípulos y le obedecen. Gloria a Dios por ellos. Y si usted es uno de ellos, yo quiero que ustedes se den un aplauso solos, porque es lo que Dios está buscando y lo que está esperando de nosotros. Pero también hoy en día encontramos a personas en la condición de solo seguidores, pero no creyentes. ¿Y por qué te das cuenta que no son creyentes? Porque no obedecen. Porque no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Porque oran y le dicen, venga a tu reino y hágase tu voluntad, pero es un cliché solamente. No están dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Al final de cuentas ellos quieren hacer su propia voluntad, vivir su vida como ellos piensan, como ellos creen, como la sociedad dicta, como terceros lo dicen, pero no han decidido vivir su vida de acuerdo a las normas y a los requerimientos del Señor. Hoy en día también encontramos a esos seguidores políticos que quieren lo que da el Mesías, pero no quieren al Mesías. Quieren lo que da Dios, pero no quieren saber nada de Dios. Quieren las bendiciones, pero no el compromiso con Dios. Quieren el proveedor, el libertador, pero no se comprometen con Jesús. Quieren la ayuda que Jesús da, pero no quieren al Salvador y al Señor de sus vidas. También tenemos los seguidores circunstanciales. Simple y sencillamente, por alguna razón les tocó estar cerca de los cristianos y imitan lo que los cristianos hacen, pero no son salvos. Voltea al que está a tu lado, espero que no te pase a ti eso, amado. No conocen al Señor, simplemente imitan, cantan, alaban, pero solamente son seguidores circunstanciales. Hoy en día tenemos gente emocional solo imitando lo que los cristianos hacen. La pregunta es, si Jesús hoy te observa, ¿de cuál eres? ¿Eres discípulo o eres seguidor? Y si eres seguidor, ¿de cuál eres? ¿Sí me estoy explicando? Un seguidor que sigue pero no cree. Un seguidor que no obedece. ¿Están conmigo? Un seguidor que no se compromete. Un seguidor que solamente lo hace porque me das, entonces si tú me das yo te sigo. Un seguidor que solo imita. Un seguidor circunstancial. El problema, amados, es que los seguidores son seguidores pero no creen. Los seguidores que no se comprometen, los seguidores políticos, los seguidores imitadores y los seguidores circunstanciales son aquellos, escuche bien esto, que después de 5 días, recuerde que esto sucedió el domingo, y el domingo gritaban, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pues esos mismos, el viernes, cuando Pilato preguntó y dijo, es nuestra costumbre soltar un reo, ¿a quién quieren que suelte? ¿Quieren que suelte a Barrabás, que está acusado de homicidio? ¿O quieren que suelte a Jesús, que se dice ser el rey de los judíos? Esos mismos gritaron, crucifícale. Amados, si no somos verdaderamente discípulos del Señor, podríamos el domingo estar diciendo, Hosana al Hijo de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero el viernes estarlo negando y estarlo crucificando de nuevo con nuestras actitudes. Por eso Dios quiere levantar una generación de gente que le ama en espíritu y que le ama en verdad. Amén. Y que está dispuesto a seguirle, cualquiera que sea la circunstancia. También ahí estaban los seguidores religiosos, estaban los fariseos, estaban los maestros de la ley, estaban los escribas. Y estos se sentían amenazados por Jesús,
porque ahora era un gran líder y estaba en juego mucho, estaba en juego su posición, el control de la gente, su liderazgo, su dinero. Habían perdido el propósito, ahora todo era religiosidad, negocio, intereses personales. Y hoy en día encontramos personas así, personas que lo único que tienen es religión, pero no tienen a Cristo. Personas que son como la higuera, que cuando Jesús llegó a buscar fruto, se encontró una higuera hermosa, las ramas hermosas, frondosa, pero estéril, sin fruto. Y Jesús más adelante explica a los discípulos que los fariseos y los escribas y los religiosos de ese tiempo eran representados por la higuera. Tienen una religión, quizás se llaman pentecostales, o metodistas, o bautistas, o presbiterianos, o los del castillo del rey, pero solo es el nombre. Y Dios no está buscando hojas frondosas en tu vida. Dios está buscando fruto para su gloria, para bendición de tu vida y para bendición de los que le rodean. Amén, amén. Estaban los religiosos que no comparten ya la palabra, no adoran, no alaban, no se comprometen, simple y sencillamente están por inercia. Realmente no hay temor de Dios. Amados, el verdadero temor de Dios nos va a alejar del pecado. Una persona que no se aleja del pecado es que no tiene temor de Dios. La Biblia dice que con el temor de Dios nos vamos a alejar del mal. Yo no quiero fallarle a Dios, yo no quiero ofender a Dios. Y aunque el diablo venga y te tiente y te induzca al mal y te muestre lo placentero de hacer lo malo, hay un temor dentro de nosotros que nos lleva primeramente a obedecer al Señor. Pero cuando la persona solamente es apariencia, cuando solo son hojas y no hay fruto, esa persona simple y sencillamente lo único que está haciendo es vivir una vida religiosa. La segunda cosa que Jesús vio antes de entrar a la ciudad, iba llegando a la ciudad, fue la condición en la que en la ciudad estaba. Empezó a verla y luego entró y empezó a observar lo que estaba pasando adentro. Y quiero que vean conmigo Lucas 19:41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué sucedió? Lloró sobre ella. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses al menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y eso se cumplió, porque Jerusalén fue destruida un tiempo más adelante. ¿Y por qué no conocieron el tiempo de su visitación? Porque Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ellos veían desde otra perspectiva. Ellos querían a un guerrero, a un caudillo, a un entrón, a uno que viniera a matar al imperio romano. Y Jesús les hablaba de poner la mejilla. Jesús les hablaba de cargar la milla, la carga una milla más. Jesús les hablaba diciendo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Y eso no les parecía bien. Y Jesús, cuando llega a la ciudad, llora, porque la gente estaba ilusionada pensando en el libertador que había llegado, cuando el Señor sabía que lo que le venía a esa ciudad era destrucción. La ciudad no sería liberada, la ciudad sería destruida a causa de que no iban a tener la revelación correcta del Mesías. Jesús dijo claramente que los enemigos la rodearían, la sitiarían, la estrecharían, la derribarían a tierra junto con los hijos y no dejarían piedra sobre piedra, porque no conocieron el tiempo de su visitación. Es que ellos estaban esperando un reino terrenal y el reino de Cristo es espiritual. Estaban cegados y sin revelación. No conocieron el día de su visitación. Y aquí aprendemos algo. Cuando Dios examina y mira la iglesia de hoy en día, ¿qué hará Jesús? Cuando Dios examina la vida de cada uno de nosotros, ¿Jesús llorará o se reirá? ¿O se alegrará? Hoy, el día de hoy que Dios vio nuestra celebración, ¿se alegró o lloró? Yo espero que realmente se haya alegrado. Y cada día tratamos de hacer las cosas lo mejor posible para alegrar el corazón del Señor. Pero cuando Jesús ve tu matrimonio, ¿se alegra o llora?
Cuando Jesús ve cómo tratas a tu cónyuge, ¿se alegra o llora? Cuando Jesús ve cómo tratas a tus padres, ¿se alegra o llora? Cuando Jesús te ve en tu cuarto donde estás solo y tienes tu computadora prendida o tu dispositivo móvil observando cosas, ¿lo que ves lo alegra? ¿Lo que ve lo alegra o lo hace llorar? Cuando Jesús ve lo íntimo de nuestro corazón, la familia, la misma ciudad, ¿Jesús estará alegre con lo que está sucediendo en Monterrey? Yo creo que no. Yo creo que el Señor llora. Porque hoy se nos hace fácil decir, pero encuentran 13 muertos en pesquería. ¡Wow! 13 muertos. Eso entristece el corazón del Señor. Y yo le pido a Dios que cada uno de los que estamos aquí seamos aquellos que cuando Jesús nos mira, el Señor se alegre. Y yo le pido a Dios por Monterrey y por Nuevo León y por todo México para que lleguemos a un nivel donde cuando Jesús mire la ciudad y mire el estado y mire la nación, el Señor se alegre. ¿Cuántos dicen que así sea, hermano, en el nombre de Cristo Jesús? Denle el aplauso al Señor. Amén. Yo siempre pienso cuando comparto en los bautismos, les digo a los que se van a bautizar, ustedes están alegrando el corazón del Señor. Y siempre les doy este ejemplo y les digo, miren, el día de anoche, mientras dormíamos, y se los digo a ustedes hoy, ¿cuántas cosas sucedieron en esta ciudad de Monterrey que hicieron llorar el corazón del Señor? Mientras dormíamos, jóvenes ingresaron por primera vez en las drogas. Y va a ser difícil que salgan de ahí, a menos que sea por medio de Cristo. Hombres decidieron dejar una familia e irse a hacer otra. Y quedaron hijos abandonados. Eso entristece el corazón del Señor. Jovencitas fueron abusadas, lastimadas, aprovechadas, violadas. Y eso entristece el corazón del Señor. Quizá hubo violencia en algún hogar. Y tantas cosas lamentables que suceden, y podríamos nombrar muchas. Y todo eso entristece el corazón de Dios. Pero gloria a Dios, porque si bien anoche sucedió esto, hoy, a las 8, a las 10:30 y a la 1 de la tarde, acudió gente a José Ovalle y Rafael Martínez en la Chona City, que alegró el corazón del Señor. Y eso somos nosotros. Denle un grito de júbilo. Entonces, Jesús vio la condición de la gente, Jesús vio la condición de la ciudad y Jesús vio la condición del templo. Es interesante que el Señor, cuando entra en la ciudad, se dirige al templo. Se quedó observando la ciudad, y ahorita vamos a ver que así está escrito, pero inmediatamente se dirigió al templo. Marcos 11:11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. ¿Dónde entró Jesús? En Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, imagínense, él está en la ciudad y está viendo todo lo que está pasando en la ciudad, observando, viendo lo que estaba pasando. Ahora entra al templo. ¿Y qué cree que hizo en el templo? Observando, viendo lo que estaba sucediendo. En pocas palabras, viendo la condición de la ciudad y viendo la condición del templo. Ahora, yo creo que Jesús vio a la ciudad totalmente perdida y luego cuando ve el templo dice, ay, con razón está la ciudad como está. Porque se supone que el templo debería ser la influencia para la ciudad. Creo que la condición de una sociedad está totalmente relacionada con la condición espiritual de una ciudad. Y la condición espiritual de una ciudad, escúchelo bien, está totalmente relacionada con la condición en la que está la iglesia. Lo vuelvo a repetir. La condición general de una ciudad, de una sociedad, ¿están conmigo? Está directamente relacionada con la condición espiritual de esa ciudad. Y la condición espiritual de esa ciudad está totalmente relacionada con lo que sucede en el templo.
que en este tiempo sería la iglesia, porque la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres, sino en templos vivos. Ahora, la Biblia dice que cuando Jesús ve la ciudad y ve el templo, ya estaba oscureciendo, ya era de noche. Él guardó silencio. Él no dijo nada. Solamente le dijo a sus discípulos, ¿saben? Vayámonos a Betania a dormir allá, pensando en que al siguiente día iba a regresar de nuevo a Jerusalén. Y yo me pregunto, ¿por qué no querría Jesús dormir en Jerusalén? ¿O por qué no quería Jesús dormir ahí cerca del templo? Yo pienso en lo personal, y no lo tome como una doctrina, porque lo que no está escrito es solamente una manera de pensar. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo creo que no le gustó la condición en la que estaba ni la ciudad, ni la condición en la que estaba el templo. Dijo, prefiero irme a Betania, porque en Betania hay una María que se sienta a mis pies y los unge con perfume. Hay una Marta que me hace unas tortillas de harina, y me tratan bien en la casa de mi amigo Lázaro. Y además mis discípulos, porque yo creo que los discípulos eran de buen diente y a la gorra no hay quien le corra. Y a mis discípulos los tratan bien. En lugar de estar viendo la condición lamentable que produce dolor en esta ciudad y la condición lamentable del templo que me produce dolor, me voy mejor a Betania. Pero amaneció. Y al día siguiente, después de dormir en Betania, quiero que vean lo que dice Marcos 11, 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, ¿qué encontró? Nada. ¿Sino qué? Hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Más adelante vemos que cuando volvieron a pasar donde estaba la higuera se había secado. Jesús estaba mostrando a sus discípulos que la condición de la gente, la condición de la ciudad y la condición del templo era por la higuera. Porque la higuera tenía solamente hojas, pero no tenía frutos. Y algunos estarán diciendo, ay pastor, ¿y qué culpa tenía la higuera? Es que la higuera representa el sistema religioso de este mundo, que tiene muchas hojas, pero no tiene nada de fruto. Hay mucha gente que asiste a las iglesias, diga conmigo, aquí gracias a Dios no. Ahora pida perdón por su arrogancia, que tiene muchas hojas, pero no tiene nada de fruto. Levantan las manos y gritan aleluya, pero siguen dañando a su familia porque tienen hojas, pero no tienen fruto. El domingo cantan, alaban, gritan, se emocionan, pero el lunes están sumidos en la pornografía porque tienen hojas, pero no tienen fruto. Tienen religión, pero no han encontrado al Salvador. Hoy encontramos, y llámese la higuera como se llame, del nombre que le quiera poner. La higuera se caracteriza por tener hojas, pero no tener fruto. Y Jesús dijo, la condición del templo, que determina la condición de la ciudad y de los que en ella la habitan, viene a causa del sistema religioso que existía en ese tiempo, como hoy en día el sistema religioso, filosófico, humanista está operando entre nosotros en este tiempo. Amados, la higuera es un sistema o representa un espíritu religioso con una apariencia externa que no da frutos en el reino de Dios. ¿Y de dónde sacamos que la higuera es una apariencia externa que no da fruto? De Génesis capítulo 3 versículo 7, cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó,
Y Jesús le pregunta: ¿dónde estás? Y le dice: es que, ¿sabes? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comiste? La mujer que tú me diste, ¿para qué me la dabas? Yo estaba también. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y entonces cuando ellos se vieron desnudos, ¿qué hicieron? Se cubrieron. Hay personas que están desnudos en su casa, haciendo cosas que no son agradables a Dios, pero el domingo se ponen su mejor traje de higuera. Se ven hermosos, se ven piadosos, se ven comprometidos, pero realmente son hojas, no es fruto. Y esto le estaba pasando al pueblo de Israel, al pueblo judío. Amado, se quiere cubrir la desnudez y la condenación y la culpa con higuera. Los primeros habitantes se escondieron cosiendo hojas de higuera pensando que los haría más aceptables a Dios. Pero las hojas de higuera no son aceptables a Dios. Al contrario, provocan desprecio y desobediencia, deshonor al Señor. Ellos, llenos de pecado, trataron de cubrirse con hojas. Y por eso la respuesta de Dios fue matar 2 animalitos para, con sus pieles, vestirlos, un tipo de lo que un día Jesucristo iba a hacer por nosotros en la cruz. Amados, las hojas de higuera siempre representan algo que cubre, pero no limpia. Algo que cubre, pero no santifica. Las hojas de higuera representan la religión o la religiosidad. Tratamos de cubrirnos con una estructura religiosa y tratamos de cubrir la falta de fruto que tenemos. Venimos a las reuniones, hacemos obras, cosas, pero sin fruto. Toda actividad, amados, de nada, religiosa, de nada sirve si no hay fruto. Lo que sirve es la sangre de Cristo Jesús derramada, que nos lleva a nosotros a dar frutos dignos de arrepentimiento. Frutos de labios que confiesan el nombre del Señor. Usted y yo podemos escoger cualquier higuera. Puede ser Castillo del Rey, bautista, metodista, presbiteriana, evangélica. Pero si no hay fruto, es solamente hojas de higuera. No importa el tipo de higuera que escoja, donde busca. Muchos tienen problema de religión. De nada sirve la cubierta. ¿Y qué son los higos? Los higos son el fruto que Cristo busca. Los higos son el fruto del cual Dios tiene hambre de comer y que lo quiere encontrar en nosotros. El fruto representa la vida interior que agrada a Dios. El vivir una vida transformada o estar siendo transformados por Dios. Una vida con el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Las hojas representan la apariencia externa, la manifestación de la religión, la forma humana de querer ganar el favor de Dios. Por eso Jesús le dijo a la higuera: nunca más nadie coma fruto de ti. Hoy Jesús tiene hambre de ver en nosotros paz, bondad, alabanza, adoración, levantar nuestras manos y exaltarle. Amén. Y Jesús se dio cuenta, con razón, la ciudad y la gente está como está. Porque en esta higuera, que era el templo de Jerusalén, que era el sistema religioso, solamente encontraba hojas, pero no encontraba fruto. La pregunta que yo te hago a ti y a mí, cuando Dios ve este lugar, ¿qué estará encontrando? Yo espero que Él esté encontrando fruto y no solamente hojas. Cuando Dios ve tu casa, tu familia, ¿qué estará encontrando? Yo espero que esté encontrando fruto y no solo hojas. Cuando Dios ve tu persona, tu comportamiento en lo íntimo, en lo secreto, en lo personal, que el Señor encuentre fruto y no solo hojas. Antes de meterlos al templo, el Señor les dio una lección de cómo estaba el templo. Lleno de hojas, pero nada de fruto. Todo era un sistema religioso que se había vuelto una costumbre.
que ya ni siquiera honraban a Dios con lo que hacían. Ahora, yo quiero que examinemos qué fue lo que encontraron en el templo, ya bajo este concepto que el Señor les mostró con respecto a la higuera. Y vamos a Marcos 11, 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Era un desorden ese templo. Se había perdido todo propósito. Todo era religiosidad. Y el versículo 17 les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y luego les dice: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué encontró Jesús? Comerciantes, aquellos que vendían y compraban en el templo, cambistas, había como casas de cambio ahí, que cambiaban moneda por otras cosas. Los vendedores de palomas, los religiosos fariseos, los escribas y los principales sacerdotes. Y el Señor les dijo a ellos, enfrente de sus discípulos: ustedes convirtieron la casa de Dios en lo que ustedes son, unos ladrones. Ustedes hicieron de mi casa una cueva de ladrones. Por eso la ciudad está como está, y por eso la gente está como está. Amados, yo espero que cuando el Señor vea esta casa, encuentre gente que le adora en espíritu y que le adora en verdad. ¿Cuántos dicen: yo quiero ser uno de esos en el nombre de Jesús? Amén. Dele la gloria al Señor. Y por último, le dije que le iba a hablar de 4 cosas. La primera, ¿cuál era? La condición de la ciudad. Bueno, la condición de la gente que le seguía. La segunda, ¿cuál era? La condición de la ciudad. La tercera, la condición del templo. Pero ahora quiero darle una buena noticia, porque a algunos como que se les fue el hambre con lo que les prediqué esta tarde. Algunos dicen: ay, pastor, me hubiera hablado de algo más agradable, pastor. Dios quiera que esta palabra nos lleve a reflexionar y a poner por obra lo que Dios quiere que hagamos. Porque mi espíritu al compartirle esto, pues no es condenar. Mi espíritu al compartir eso es reflexionar y que tomemos decisiones. Porque yo sé que aquí hay gente que tiene el deseo de agradar al Señor con todo su corazón. Y a veces por error, por costumbre o simplemente por descuido, dejamos de hacerlo. Pero aquí hay gente que realmente tiene el deseo de agradar al Señor. Y para eso estamos enseñando. Ahora, le quiero hablar de la cuarta cosa. Diga conmigo: la transformación del templo. Porque cuando Jesús entra al templo, el Señor lo va a transformar. Cuando Jesús entre al templo del Espíritu Santo que eres tú, le des entrada al templo del Espíritu Santo que eres tú y lo limpies y saques todo lo que está estorbando, ten la seguridad de que Dios te va a transformar. Porque esa es la diferencia entre el cristianismo genuino y verdadero de cualquier otra religión en el mundo. Ninguna religión en el mundo transforma la vida de una persona. El único que cambia la vida de una persona se llama Jesucristo. El único que nos pasa de muerte a vida se llama Jesucristo. El único que nos lleva de tinieblas a luz se llama Jesucristo. En nadie más hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Solamente la salvación la encontramos en Jesucristo. Amén. Y cuando Jesús entra al templo, lo transforma. Y quiero que leamos cómo sucedió esa hermosa transformación. Mateo 21, 14 al 17. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Nunca habían entrado en ese templo ciegos ni cojos. No podían entrar. Está prohibida la entrada. Y ese día empiezan a llegar los ciegos y los cojos, y entraron al templo. Como Dios un día a ti te trajo ciego a esta casa y te dejó entrar. Esa gente no la aceptaban los religiosos, porque el que tenía defectos no podía entrar. Y ahora Jesús está, y llegan los ciegos corriendo, y los cojos corriendo, y los empezó a sanar, y convirtió
lo que los religiosos habían hecho una cueva de ladrones, en una casa donde hizo milagros, sanidades y maravillas. Porque donde quiera que Dios llega, Él va a transformar el ambiente. Pero no solamente quedó ahí. Esa casa era una casa muy solemne, muy tranquila. Yo me imagino que todo era muy sacro, muy religioso. Sus vestiduras sacerdotales hermosas, su manera de comportarse hermosa. No se oía el ruido de una mosca. Todo era muy sacro. Pero eran hojas. No había fruto. Y ese día Jesús entran los cojos y los ciegos y los sana y convierte la cueva de ladrones en lugar de milagros. Pero detrás de ellos venían los jóvenes, los de Soul Life, los de Panorama, corriendo y gritando: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y los religiosos: cállense, eso no se debe hacer aquí. Aquí todo es tranquilo, seriecito, bonito, trompudito, así, papadita santa, así. Y de pronto se empiezan a gritar canciones, alabanzas al Señor. Y les dice los religiosos: cállalos. Y el Señor dice: ¿nunca oyeron ustedes que de la boca de los niños y de los que maman, el Padre ha perfeccionado la alabanza y convirtió la cueva de ladrones en un lugar de alabanza, de gloria y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores? Lo que habían hecho una cueva de ladrones ahora es un lugar de milagros, de sanidad, donde cualquier necesitado tiene acceso por la gracia del Señor. Y además la convirtió en un lugar donde se alaba y se adora en espíritu y verdad. Pero además no terminó ahí todo, porque Jesús dijo: mi casa será llamada una casa de oración. Y Jesús convierte una casa de ladrones o una cueva de ladrones en una casa de oración, en una casa de milagros y en una casa de gente que amaba al Señor con todo su corazón y lo alababa por las maravillas que el Señor hace. Que Dios en Castillo del Rey La Fe encuentre una casa de oración, una casa de milagros y una casa de alabanza. Que en tu casa Dios encuentre una casa de oración, una casa de alabanza y una casa de milagros. Y que en tu propia vida y en la mía Dios encuentre una casa de oración, una casa de alabanza y una casa de milagros. Amén. Dele la gloria al Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Y nos ponemos de pie.